Señores, vamos a seguir hablando de este tema con un invitado de lujo. Como siempre nos encanta recibir a Jorge Elbaum, que es periodista. Bueno, bienvenido Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí. Bueno, ¿qué te da para pensar, que a vos te gusta pensar en profundidad las cosas, qué te da para pensar el descubrimiento de esta mesa judicial, ver en video obscenamente lo que ya sabíamos que existía, pero no lo habíamos visto grabado de esta manera? Yo creo que en el audio del subcomisario hay una terminología que habla claramente de lo que estamos viviendo desde hace muchos años, porque recordemos que Mauricio Macri fue el primer presidente en la historia argentina que asumió procesado por espionaje. Sí. 6 días después, justamente el juez Casanelo lo desprocesó en el año 2016, muy pocos días después de haber asumido. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Un grupo de tareas, o varios grupos de tareas. ¿Qué es en la Argentina la terminología de un grupo de tareas? Los grupos de tareas eran las divisiones funcionales paraestatales de la dictadura militar para perseguir, torturar y asesinar, e incluso también para despojar no solamente de propiedades, incluso de niños o de bebés durante la dictadura. Pues es que a mí me pasa que yo siento que es exactamente la misma metodología de la dictadura. No quiero decirlo. Déjame que lo diga yo, porque no ¿sabes tengo por problema. qué? Porque tengo la timidez de comparar las desapariciones, las torturas y demás con una persecución que lo que buscaba era meter presa a la gente, que sigue siendo una violación salvaje a los derechos humanos, pero me cuesta compararla con los asesinatos, con las torturas, con el robo de bebés y demás. Pero por ahí pero en la metodología coincido plenamente con vos. Es totalmente igual. Claro, ¿no? Es lo que pueden hacer en el marco del contexto que Latinoamérica les permite, obviamente con anuencia de la Embajada de Estados Unidos desde mi punto de vista. Es decir, la forma de las políticas de persecución de las élites que llevan a cabo en la Argentina en los últimos años tienen que ver con grupos de tarea jurídico-mediáticos con asistencia de los servicios de inteligencia locales y extranjeros. Y en ese marco no tienen ningún problema en asesinar, como lo hicieron a Timerman, persiguiéndolo en el marco de una causa que ahora sabemos que no había delito. No tienen ningún problema en quitarle días y años de vida a un sindicalista, más allá de la opinión que cada una puede tener del Pata Medina, pero ¿cuál era las opiniones nuestras sobre el Pata Medina no valen nada. ¿Cuál era el crimen del Pata Medina y cuál era el crimen de Moyano? Yo te voy a decir cuál era el crimen. Son dos sindicalistas que consiguieron históricamente muy buenos salarios para sus trabajadores. Y eso es lo que nos soportan. Porque no van a ir a buscar a otros sindicalistas con los que arreglan debajo de la mesa las patronales. Pero Jorge, también es la utilización del Estado para cometer delitos. Y esos son los grupos de tarea. Una gravedad absoluta eso. Esos son los grupos de tarea y por eso Marcelo Villegas dice en algún momento, me gustaría tener una Gestapo, ¿no? ¿Qué era la Gestapo? Porque las palabras, efectivamente, como bien dice Villegas, en esa reunión las palabras son muy importantes. Sí. Primero, alguien que se anima a anhelar a una de las partes de las SS, la Gestapo era la Policía de Inteligencia del Estado que pertenecía específicamente a las SS, alguien que se anima discursivamente a anhelar una fuerza de esas características encargada de la persecución y la tortura de ciudadanos opositores, incluso en Francia, etcétera, etcétera, es porque no le causa la Gestapo una indignación profunda. A mí no se me ocurriría, y a muchos no se le ocurriría citar. Tampoco se nos ocurriría a ninguno de nosotros, como dijo Macri la semana pasada, el que saque los pies del plato del PRO va a desaparecer. Desaparecer, o sea, podés buscar en el diccionario de sinónimos qué otras palabras hay para no indignar y de alguna manera no insultar en la historia argentina lo que significa la palabra desaparición en nuestro país. Entonces, grupos de tarea claramente orientados a la persecución de opositores. ¿Por qué a Cristóbal López? ¿Por qué a Fabián de Sousa? ¿Por qué al Pata Medina? ¿Por qué a Moyano? ¿Por qué a Cristina Fernández de Kirchner? Es muy simple, son todos opositores. Y como pasa con los grupos de tarea en la dictadura, y pasó, a veces algunos van y secuestran a un diplomático, como lo hicieron
en internas entre Macera y Videla, y acá también entre internas entre Macri y Larreta. Puede haber algún juego, obviamente, porque son tipos paraestatales que tienen un control de la situación en el marco de la persecución. Pero lo que está claro, y eso es lo que me parece que hay que entender, que esto no se origina acá. Esto empieza en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el espionaje a Sergio Burstein, con el espionaje a empresarios que competían con el grupo Macri, con espionaje también incluso a los propios familiares de Macri, causa por la cual nadie va a poder entender nunca en la historia argentina cómo un tipo procesado por espionaje llegó a ser presidente de la Nación. Pero Jorge, no sé si coincidís, yo decía que yo de Macri eso me lo esperaba. Ahora, que se extendiera a la gobernadora Vidal, ¿no? Que para mí era una inútil, pero no pensé que tenía este nivel de cinismo y de inescrupulosidad, ¿no es cierto?, que ha demostrado. Es que la continuidad de los grupos de tarea es una concepción del mundo, no es solamente, Juntos por el Cambio, es la continuidad político-económica de lo que hizo Martínez de Oz. Defienden los mismos intereses y defienden al sector financiero, al sector bancario, al sector extractivista y al sector exportador de materias primas. Ese es su grupo de apoyo y contra todos aquellos que se opongan van a operar como han operado históricamente en distintos modelos históricos. En algún momento desapareciendo 330.000 compañeros y compañeras, hoy armando operaciones jurídico-mediáticas que le han quitado, insisto, años de vida a mucha gente presa en el marco de estas operaciones. Invitamos a los compañeros a sumarse, a reflexionar también sobre esto. Me sumaba, comparto el análisis de Jorge. Me acordaba, Néstor Kirchner cuando asume en su discurso dice, somos hijos de una generación diezmada, ¿no? Se asume hijos de las madres de las abuelas del Plaza de Mayo. Bien, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, qué sé yo, son el huevo de la serpiente que parió la dictadura y que se rompió en la Casa de Gobierno. Quiero decir, ellos son los hijos de la dictadura, del otro lado, no de los que resistieron, sino de los que fueron parte. Los Macri son, Franco Macri, lo que fue su historia con Sogma, los Villegas fueron la dictadura, como Mañeto fue la dictadura. Digamos, entonces, si vos tenés, la dictadura generó a aquellos que resistieron hijos de esa resistencia y generó hijos predilectos de la dictadura. Y son ellos, y actúan con esta lógica. Son los hijos predilectos de la dictadura. Entonces, asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda y montaron toda una operación mediática de la mano de grandes medios para decir primero que era la RAM y no sé cuántas cosas. Santiago Maldonado fue un desaparecido en democracia. Fue un desaparecido en democracia. Entonces, lo que estamos es frente a hombres y mujeres que actúan a partir de como los ha educado la clase a la que pertenecen. Eso no significa que todos los que pertenecen a esa clase sean de esta manera. No, pero hay que reconocer que hay un tema de clase clarísimo en el PRO. Clarísimo, clarísimo. De los que son de esa clase, de los que no son de esa clase, pero se sumaron con la ideología de esa clase social que es siniestra. Y los intereses. La familia Macri entra a la dictadura militar en 1976 con 5 empresas. Se va con casi 40. Está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Es decir, están defendiendo intereses y todos aquellos que se oponen a esa concentración de poder, sea mediática, corporativa, empresaria, se transforman en opositores dignos de ser perseguidos, dignos de ser encarcelados, dignos de ser, como en el caso de Nahuel, etcétera, asesinados por la espalda. Y yo creo que ahí hay que entender la lógica de que hay una continuidad histórica. De las élites dominantes, sí, decimos. De un proyecto político, económico, orientado a beneficiar a pequeños grupos, al 5% de la sociedad. Ahora, como saben que son el 5%, lo que tienen que hacer es hacerle creer a un porcentaje enorme de la sociedad de que los intereses de ese 5% es de más que de ellos. Y en realidad es ese 5%. Y que es un proyecto de país para muy pocos. Entran 4 millones de personas y se quedan 40 millones afuera. Mariano, ¿qué pensás? A mí me pasa un poco como a vos, Pablo, en el sentido de no me animo a establecer esos paralelismos tan lineales entre dictadura y el proceso de la gestión de Cambiemos, pero aceptando el reto de que hay trazas y hay señales que podrían unificar eso, yo lo que sí me pregunto y lo que me inquieta mucho es lo que se percibe como tolerancia social a determinados procesos. Es decir, en algún momento hablamos de
la indiferencia de un sector de la sociedad a las primeras informaciones sobre las desapariciones forzadas que encabezaba la dictadura y demás. Y durante la gestión del macrismo, a mí me parece que hubo una gran tolerancia a muchas de esas acciones. Lo que vemos en este video, lo que vemos con Marcelo Villegas, y no me olvido que además de Marcelo Villegas estaban funcionarios altísimos de la Agencia Federal de Inteligencia, estaba el intendente de La Plata, que hoy aparece casi como, yo no sabía, como sorprendido de la imagen en la que se lo ve envuelto, cuando sabemos que durante su gestión fue, por ejemplo, un consuetudinario perseguidor de los trabajadores municipales. Eso todavía no está tan difundido, pero fue un hombre que se encargó de perseguir a trabajadores municipales, de bajarles el sueldo sistemáticamente y demás. Pero me da la impresión de que persiste, al igual que en aquella instancia, y al igual que, bueno, mencionabas el caso de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, una cierta indiferencia de mínima y tolerancia de máxima, lo cual es mucho más preocupante. Volvemos al anterior criterio, probablemente porque estamos hablando de sindicalistas, de negros, de feos, de sucios, de malos, de apretadores, de patoteros, etcétera, etcétera. O por lo menos esa es la imagen que ha calado hondo en un sector de la sociedad, que en realidad, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a hilar un poco más fino, ese sector de la sociedad está más cerca de necesitar de la cobertura de un sindicalista, aunque sea el peor de ellos, que de beneficiarse de lo que les otorga la clase dominante en la Argentina, ¿no? Entonces, a mí un poco me deja inquieto eso, no sé si eso... No, hay una construcción social estipulada, obviamente, por los medios hegemónicos, de que caracteriza al sindicalista que defiende realmente a sus trabajadores y no arregla debajo de la mesa como un criminal. No, un peligro público. Se lo demoniza. Sí. Entonces, yo creo que hay que entender eso. El verdadero... Bueno, pero eso también existe por la cantidad de sindicalistas que arreglan siempre. Porque el sindicalista, mientras hace ruido y después va y negocia y arregla, es un sindicalista que, bueno, nos pasemos que no peleamos, pero en el fondo estamos arreglados. Pero no los persiguen a eso. Pero ¿cómo lo van a perseguir? Son funcionales totalmente. Son socios. Claro. Entonces, lo primero que hay que tratar de poder explicar es que justamente quienes son los opositores a un proyecto político-económico son aquellos que son perseguidos. Y en todo caso, entender que estos grupos de tareas mediático-jurídicos con asistencia de servicios de inteligencia están orientados a hacer lo posible en el tiempo que estamos para perseguir a esos opositores. Y te digo más, Jorge. Y en ese sentido son continuidad de la dictadura. No pueden nos desaparecerían sin duda a muchos de nosotros. Ahora, pero te quiero decir una cosa sobre los sindicalistas, porque a mí yo lo defendí esta postura y por Twitter me decían, porque la Ferrari del Pata Medina, el helicóptero. Yo estuve en la casa del Pata Medina. No es la casa de un millonario. No es la casa de un tipo con plata tampoco. Viven en condiciones, yo diría, normales, para abajo. Y la verdad es que esos sindicalistas que arreglan, esos sí son millonarios. Pablo, son recontra millonarios. Los servicios no tienen ningún problema en plantearte una Ferrari en la puerta y ponértela a tu nombre para decir... No, pero además no existe. Yo le digo a la gente, qué curioso, ¿no? Que justo los que se ponen duros, los que no negocian, son todos los delincuentes, los atorrantes y demás. Y los que negocian son justo los... No, son gente seria. No, pero déjame agregarte algo que me parece no que... No sé, Mariano, distingue... Yo no te quiero apurar, porque vos tenés que hablar con todos los días. Entonces no te quiero meter en un quilombo. Es que hay algo que distingue este proceso y probablemente lo diferencia de estos rasgos comunes que estamos estableciendo con alguna etapa de la dictadura, etcétera, etcétera. Y es que si algo hizo el gobierno de Mauricio Macri fue espiar, acorralar, hostigar, no solo a sus opositores sindicales y políticos, sino también a los propios. Es decir, no nos olvidemos que a la propia dirigencia del PRO la ha espiado por orden de Mauricio Macri, o eso es lo que está. La dictadura, sí, pero pará, también vos mencionabas a algunos dirigentes sindicales que habían sido algunos funcionales, pero otros dialoguistas, otros cercanos. También ahí el macrismo espió, hostigó y corrió. Bueno, nosotros lo contamos en este mismo canal, el caso de Héctor Ponce, del gremio de los lecheros, que cuando tuvo un planteo puntual relacionado con Sancor y demás, lo empezaron a perseguir. Guillermo Pereira, que había firmado el acuerdo probablemente
más exhibido por el macrismo como un triunfo en Vaca Muerta, también fue hostigado por el gobierno de Mauricio Bueno, pero Macri. esto lo que demuestra es que era una matriz de Andrés, pensamiento. métete cuando quieras, Que era porque si no- una matriz de pensamiento. Yo digo, para mí hay grandes similitudes con la dictadura y la diferencia está en el límite social que encontraron. Quiero decir, si ellos no fueron por más, el gobierno de Mauricio Macri no fue por más, es porque encontraba un límite social. Solo ver lo que fue el intento del 2x1 y la movilización que organizaron madres y abuelas, tuvieron que detenerlo. Ahora digo una cosa, salgamos de los nombres, porque para mí, digo, también no me voy a meter en el despelote del sindicato. Yo creo que hay sindicalistas que son indefendibles. Eso no significa que se los puede investigar. A la conducción sindical de la Argentina, más de la mitad tiene que dar muchas respuestas. Ahora, dicho esto, el problema no son los nombres. Ellos fueron por la organización de los trabajadores, ellos fueron por los medios de comunicación que no eran parte de su ideología política, ellos fueron por las organizaciones políticas, por eso estigmatizaban a la militancia, ellos entraban a Radio Nacional con una lista echándolos a todos y te decían, te espiamos aquí y acá, fueron por los periodistas, digamos, fueron por todas las construcciones sociales, territoriales, que significa el campo nacional y popular. Más allá de los nombres de si el Pata Medina es, qué sé yo, es Moyano o es Daer. Más allá de lo que cada uno tiene su historia, uno tendrá más o menos cosas para reprocharlo, para celebrarle. Lo que sí es... el neoliberalismo es incompatible con la democracia, dice un querido colega Gustavo Campana, y tiene que ver con esto. Detestan profundamente la democracia. Lo demostró el gobierno de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, porque detestan la representatividad del campo nacional y popular, que es la mayoría. Entonces, atacan esa estructura. Corto porque no te interrumpo. ¿Cómo lo ve usted, Andrés? No, a mí me parece interesante en términos económicos analizar qué es lo que sucedió concretamente, ¿no? Bueno, esta persecución a sindicatos, podemos ponerlo como que fue una de las variables que pudo haber determinado que los salarios fueran a la baja efectivamente durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahí me acuerdo de una frase que tuvo bastante resonancia de Macri ya hace unos cuantos años cuando dijo hay que bajar los costos y los salarios son un costo más. Y esa es una visión muy extendida en la economía de que, bueno, ciertos problemas de competitividad se solucionan con la baja de salarios. Bueno, la verdad es que en Argentina se llevó a cabo finalmente esa baja de salario, prácticamente, por lo menos podríamos decir, durante 3 de los 4 años que gobernó Mauricio Macri, y la verdad que no redundó en ninguna bonanza económica, al contrario, chocaron la economía de una manera impresionante. Pero la palabra costos es clave en el caso Pata Medina, porque cuando vos decís, ¿cuál es el problema del Pata? Los costos de la construcción son muy altos en La Plata. Eso es lo que te decían. No te decían, mató a un tipo, se robó plata, cometió la ley. No, eran los costos de construcción en La Plata son, no sé, 30% más caro que Ensenada o que en Quilmes. Ese es el delito del Pata Medina. Pero Sí, Pablo, yo quiero no solo de agregar una Pata, cosita perdón. chiquitita ahí. No solo de Pata, es el delito de cualquier dirigente sindical. Es decir, la mera existencia de un sindicato aumenta los costos. Para la mirada, digamos, porque sostienen un convenio colectivo de trabajo, porque sostienen una negociación paritaria. Es decir, el mero funcionamiento de cualquier gremio, el más amarillo, es una mala noticia para un sector de la sociedad que expresa Cambiemos. Quiero agregar una cosa, es decir, el discurso hegemónico pone el foco en los sindicalistas. Habla muy poco del otro lado de la mesa de negociación paritaria, que son los empresarios. ¿Qué costo tiene para la Argentina la fuga de capitales, la evasión fiscal, la incapacidad para ser parte de un proyecto que incluya a las mayorías sociales? Yo creo que ahí hay un tema La también. explotación, el trabajo en negro, todo Digo, eso. ¿no? Lamentablemente, muchos de nosotros, y me hago cargo también, terminamos hablando como eje de los gremios y del sindicalismo, como, bueno, y decimos, bueno, más allá de lo que pueda uno tener como opinión sobre tal sindicalista, etcétera, etcétera, ¿por qué no pensamos también, Bueno, por qué no hay? Esa es una construcción totalmente que no existe en los medios casi. Bueno, el cuestionamiento a los empresarios. Pensémoslo, porque la realidad es que los grandes problemas de nuestro país, los 300.000 millones de dólares que están dando vuelta por el mundo, que son inversiones o fuga de capitales, con eso nosotros solucionaríamos todos los problemas de este país. Bueno, Sí, pero eso es perdón, cierto, Jorge, incluso pensando en empresarios que cumplen con la norma, hace meses
que estamos hablando en un país que tiene la mitad del costo laboral que tenía en 2015, en 2017, medido en dólares, de la famosa mochila que está vendiendo Teddy Karagossian y que lo pone ahora como el mejor regalo navideño que le podemos hacer a los trabajadores argentinos. Es decir, romper la indemnización en la Argentina para los empresarios es una buena noticia. ¿Por qué? Porque le baja el costo a ellos y les aumenta el margen de rentabilidad. ¿Quién fue que dijo el economista A y el que fue viceministro? Álvarez Agiz. Álvarez Agiz dijo, el costo laboral está en el piso. Realmente embargo, hay es que romper el más las bajo en indemnizaciones. años es el más Ahora, bajo. déjame tomar algo que dice Jorge, que es cierto. A ver, todos caemos, casi que es una construcción cultural en la que caemos todos. Posamos la mirada sobre algunos dirigentes sindicales y no la posamos sobre el empresariado, aunque muchos sí lo hacemos. El problema también está en que cuando alguna dirigencia sindical es el empresariado, disfrazado de dirigencia sindical. Digo, también esto hay que decirlo. Entonces, sí es cierto que hasta una dirigencia sindical mala es 1000 veces más preferible que tenga el poder a que lo tenga la empresa. Eso está fuera de discusión. El tema es que precisamente con esa construcción también juega la oposición. Pero insisto, me parece que en el fondo van por la institucionalidad democrática, intentaron ir por la institucionalidad democrática en todo el espectro. Entonces digo, sean sindicalistas o sean medios de comunicación. Si Mauricio Macri hubiese sido electo nuevamente presidente, es muy difícil saber qué iba a pasar, porque han despreciado las instituciones, han planteado una lógica inquisidora del poder. Y es interesante porque bien o mal vos podés coincidir, no sé, en su momento quizás el kirchnerismo estaba justamente más enfrentado con cierto sector del empresariado, ¿no? Y se debatía, se discutía, se sacaba algún proyecto de ley que gravaba impositivamente más a tal sector o a cual sector, pero ahora el macrismo, que es un proyecto que confronta directamente con los trabajadores o con los representantes gremiales de los trabajadores, directamente piensa que hay que eliminarlos. Sí. No hay que discutir con ellos, no hay que debatir, no hay que ganar en el ámbito de la democracia o no hay que conseguir las conquistas que ellos creen pertinentes. No, hay que eliminar al enemigo. Esa es la concepción. Y para eso sirven los grupos de tareas. Bueno, y para eso sirven los grupos de tareas. Vamos al cierre, Jorge, con vos, porque tenemos que ir a la pausa, podemos hablar de la carne con Andrés en un ratito, pero bueno, te dejamos que hagas el cierre como corresponde. No, simplemente me parece que esto último es clave. Entender que los grupos de tarea están al servicio de intereses políticos económicos y que lo que quisieron hacer y continúan haciendo seguramente con mano de obra desocupada es tratar de disciplinar e impedir a las grandes mayorías sociales de poder contar con un proyecto democrático. Clarísimo, Jorge, siempre es un gusto, ¿eh?